Dios le bendiga, amado hermano y amado amigo. Gracias por acompañarnos una vez más y suscribirse a nuestro canal. Bienvenidos a este tu devocional, una palabra poderosa que he titulado Jesucristo, el verdadero refugio. Y me he basado en el capítulo 20 del libro de Josué, verso 1 al verso 8. Allí el texto nos habla acerca de las ciudades de refugio. Pero ¿qué eran las ciudades de refugio? ¿Por qué fueron creadas? ¿Y qué relación tenían estas con nuestro Señor Jesús? Para entenderlo un poco mejor, vámonos al libro de Génesis, capítulo 9, versículo 6. Porque allí el Señor dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y podríamos preguntarnos, ¿es vengativo Dios? ¿O acaso Dios se agrada que el ser humano se mate el uno con el otro? En el contexto de Génesis capítulo 9, vamos a encontrar que Dios hace un pacto con Noé, luego de que acabara a toda la humanidad en un diluvio. ¿Pero por qué el diluvio? Si nos vamos un poco más atrás, en el capítulo 6, dice la Biblia, y en el verso 11, que el ser humano se corrompió, la tierra se corrompió delante de Dios, y el ser humano era violento, practicaba y vivía en violencia. Y el verso 13, el Señor nos dice que Él le dice o le habla a Noé y ha decidido acabar, darle fin a la raza humana. Los seres humanos antediluvianos se habían dedicado a matarse los unos a los otros. Existía mucha violencia. Así que después de que Noé y su familia salen del arca, Dios hace un pacto con ellos, cuyo propósito era la preservación de la vida, preservar la vida del ser humano. Encontramos esta sentencia allí, con la cual Dios buscaba colocar en el corazón del hombre su temor, para que el hombre viviera en su temor e hiciera a un lado la violencia. Esta ley, esta orden o esta sentencia trascendió durante mucho tiempo, y más o menos por allá en los tiempos del rey David fue que se vino a acabar. Pero en el libro de Números, en el capítulo 35, allí encontramos que el Señor le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles que de las ciudades del territorio que van a heredar, de las ciudades que van a heredar de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, denle una parte a los levitas para que ellos moren allí. Y dentro de esa parte que le den a los levitas se van a denominar, se van a designar 6 ciudades, las cuales eran o son ciudades de refugio. Allí en esas ciudades se van a acoger, se van a refugiar los homicidas, que realmente no lo eran. Así que Josué capítulo 20 nos habla acerca de estas ciudades. En el verso 7 y el verso 8 nos da los nombres de ellas. Dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. ¿Cuál era la función de estas ciudades? Como ya se los dije antes, era preservar la vida
de los seres humanos, pero en especial de los homicidas que mataban a alguien sin intención, o sea, aquellos eventos donde la muerte era accidental. En aquel tiempo la ley judía establecía la diferencia entre homicida y asesino. Así que si alguien cometía un asesinato sin premeditación, sin ninguna intención, este podía correr a una de las ciudades de refugio donde sería acogido y sería resguardado. ¿De quién iba a ser resguardado? Pues iba a ser resguardado del vengador de la sangre. La ley judía establecía en ese entonces o designaba al pariente más cercano como el vengador de la sangre o el Goel. Y la función de este pariente más cercano era buscar al asesino, al que había matado a su pariente, y darle muerte, vengar la sangre de su pariente. Realmente lo que el Goel o el vengador de la sangre tenía que hacer era cuidar, proteger la vida de su pariente. Pero si por X o Y el pariente moría, entonces él asumía la función del vengador de la sangre. Él podía, la ley mosaica le daba el derecho, la autoridad de buscar al asesino de su pariente y de matarlo, de vengar la sangre en cualquier lugar que lo encontraba. Así que la ley de Moisés protegía a los que mataban por accidente a estas personas o a estos parientes más cercanos. Ahora, las ciudades de refugio estaban ubicadas de tal forma que todo israelita o extranjero que habitaba en Israel podía llegar rápidamente a una de ellas, a cualquiera de ellas, la que tuviera más a la mano. El homicida, una vez cometido el hecho, debía correr y llegar a una de estas ciudades antes de que el Goel o el vengador de la sangre lo encontrara. Estas ciudades estaban abiertas para todas las personas en cualquier momento del día o de la noche que ellas buscaran, corrieran a esta ciudad. Estas ciudades estaban abiertas, le iban a acoger, les iban a proteger, pero solamente entraban los homicidas intencionales y no los asesinos que lo hacían adrede. En el libro de Deuteronomio capítulo 19, versículo 3, dice que los caminos, le dice Moisés al pueblo, que los caminos debían ser arreglados para que todo homicida pudiera huir allí. O sea, que los caminos debían estar bien, debían tener buena señalización, que cuando las personas corrieran a la ciudad de refugio no tuvieran ninguna confusión y pudieran llegar sin ningún contratiempo. Números capítulo 35 versículo 26 nos dice que el homicida no podía salir de la ciudad de refugio. Mientras fuese acogido debía permanecer allí, porque si salía corría el riesgo de que el vengador de la sangre lo encontrara por fuera de la ciudad y entonces ejecutara la venganza sobre él. Luego de la muerte del sacerdote que se encontraba allí cuando llegó el homicida a la ciudad de refugio, luego de que el sacerdote moría, entonces el homicida era dejado en completa libertad, podía volver a su familia y podía disfrutar de todo lo que un día le fue quitado. Ahora yo quiero decirte algo. Tú y yo también somos homicidas. Y antes de que me demandes ante las autoridades por calumnia o injurio, quiero explicarte
el porqué. En el Antiguo Testamento encontramos la historia del pecado de Adán y Eva. Encontramos también el primer asesinato, el asesinato de Caín contra su hermano Abel. Pero no solo eso, encontramos la historia de un pueblo judío, un pueblo pecador, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que rechazó al Dios de la gloria, un pueblo que con facilidad se iba tras dioses paganos, un pueblo que pisoteó al maestro, un pueblo que mató al autor de la vida, lo llevó a la cruz. El pueblo judío cometió un homicidio contra aquel que un día se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El pueblo de Israel cometió asesinato y llevó a la cruz a aquel que participó de carne y sangre y se hizo semejante a sus hermanos. Pero dentro de todo esto hay algo especial, hay algo maravilloso. Y es que el que estaba crucificado, el que estaba en el madero, en medio de su agonía, en medio del dolor, en la proximidad de la muerte, decretó que el homicidio de su pueblo era un homicidio involuntario, no premeditado. Lucas capítulo 23, verso 34, ahí encontramos a ese Jesús en medio de la crucifixión y él lanza una palabra al Padre y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El apóstol Pedro más adelante en el libro de los Hechos, en el pórtico de Salomón, dice la palabra, se encontraba hablando con los judíos y les dice: ustedes mataron al Hijo de Dios, al cual Él levantó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos. Y miren lo que le dice el apóstol en el verso 17 del capítulo 3 de Hechos. Le dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La crucifixión de Cristo, escúcheme bien, querido hermano y querido amigo, porque esta es una noticia maravillosa para toda la humanidad. La crucifixión de Cristo fue considerado un homicidio involuntario por Jesús. Así que Él abre los brazos, abre la puerta para que todos aquellos puedan correr a una ciudad de refugio, puedan refugiarse en una de estas ciudades y puedan ser salvos del vengador de la sangre. Jesucristo es nuestro verdadero refugio. Es el refugio completo y total de todo aquel que hoy viene a Él. Y dice Él mismo que no echa fuera a nadie. Todo el que a Él viene, escúcheme bien, Él no lo rechaza. Ahora, tenemos que reconocer que somos asesinos. Tenemos que reconocer que somos homicidas. Mateo capítulo 5, verso 22, mire lo que dice. Dice: pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga insensato o necio a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota o fatuo será merecedor del infierno de fuego.
Lo que Jesús está diciendo en este texto, querido hermano, es que un espíritu airado, un espíritu vengativo, un espíritu amenazador y violento nos va a acarrear muchas consecuencias para nuestra vida eterna. Ahora quiero darte otro texto. Quiero darte un texto más, y este me gusta porque el apóstol es directo, el apóstol es conciso en este texto. Quiero llevarte a Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 15. Mira lo que dice el apóstol. Dice: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Te voy a repetir esta pequeña línea por si de pronto no me has escuchado muy bien. Y por favor, ponle atención. Dice: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben, dice el apóstol, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. No necesitamos empuñar un arma y quitarle la vida a otra persona para convertirnos en asesinos. Basta solamente con lanzar palabras ociosas, palabras malas de condenación, con actuar airadamente, con desear cosas malas para los demás, con vivir con odio, con rencor y con resentimiento en nuestros corazones. No tenemos que matar a alguien físicamente para convertirnos en homicidas delante de Dios. Basta con vivir por fuera de sus mandamientos, por fuera de sus estatutos, para ser homicidas delante de Dios. Y si reconocemos que somos homicidas, entonces también tenemos que reconocer que tenemos que huir, salir, correr hacia nuestro refugio verdadero. Si tú lo reconoces en este día, si reconoces que eres culpable, tienes que correr hacia Jesús. Jesús está cerca de ti. Si tú le buscas, le vas a encontrar. No importa tu problema, no importa tu condición, no importa el pecado o los pecados que tú hayas cometido. Ven a Jesucristo, porque Él es el verdadero refugio. En Él encontrarás seguridad, paz y tranquilidad para tu alma. Los brazos del Maestro están abiertos para ti. El camino está delante tuyo. La solución para tu vida está delante tuyo. Él pagó el precio. Él pagó tu deuda allí en la cruz del Calvario, para que tú, querido hermano y amigo, hoy puedas gozar, puedas alegrarte y puedas disfrutar de todos los beneficios que Él nos ha dado. Acércate a la presencia del Señor y Él va a aliviar tu corazón afligido y angustiado. El Señor quiere cambiar tu lamento en baile. Él quiere cambiar tu tristeza en alegría. Pero tienes que venir a Él. Tienes que estar en su presencia. Si estás por fuera, puedes ser víctima del vengador de la sangre. El Salmo 91 es un precioso salmo lleno de promesas maravillosas para nuestras vidas. Pero recuerda que solo el que habita al abrigo del Altísimo tiene la potestad de morar, de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Jesucristo es tu único refugio, el refugio verdadero,
el refugio poderoso en medio de este tiempo de dificultad, en medio de este tiempo de crisis, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Jesucristo es el refugio para tu vida, querido hermano y querido amigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cuide. Y recuerda darle un like, un me gusta y suscribirte a nuestro canal. No te olvides tampoco de escribirnos tus comentarios y tus sugerencias con respecto a lo que te pareció esta palabra. Y te invito para que la compartas, para que la compartas con tus amigos, con tu familia, con todas aquellas personas que tú sabes que necesitan escuchar hoy una palabra de Dios. Que Dios te guarde y nos vemos en nuestro próximo video. Chao.